Y busque el Evangelio de San Marcos, gloria a Dios, su capítulo 2. Recuerde que estamos teniendo un estudio, ¿verdad?, del Evangelio de San Marcos, la vida práctica del Señor Jesucristo, cómo aplicarla, ¿verdad?, a nuestra vida diaria. Jesucristo todos los días se enfrentaba a situaciones, ¿verdad?, de todos los tipos, de todas las condiciones, en todos los lugares y en todo momento, hermanos. Sin embargo, a través de la escritura del Evangelio de San Marcos, nosotros vamos a poder, ¿verdad?, tener una referencia, un ejemplo de vida. Le da la gloria a Dios. Capítulo 2, bendito sea el nombre de Dios, versículo número 5. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, el versículo número 5. Por reverencia al Señor, mi amado hermano, cuando lo tenga, se pone usted de pie. Amén. Ya lo tiene. Leemos unidos, hermanos. Dice, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Repítalo de nuevo conmigo. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud, por la oportunidad de estar nuevamente en tu casa, glorificar tu nombre, cantar, testificar, Señor, todo lo bueno que tiene el culto, Señor, que se hace para ti. Ahora, mi Señor, queremos pedirte que la voz de tu Espíritu Santo nos hable, que hable a nuestro corazón, que hable a nuestra vida. Este evangelio que cambia nuestra mente, este evangelio que nos prepara para una nueva manera de vivir, un camino hacia la vida eterna, Señor. Danos palabras de vida para poder llegar allá contigo, a la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos siempre. Amén. Tome su lugar, amado hermano. Gracias por su reverencia al Señor. Bien, le decía que estamos, ¿verdad?, introduciéndonos ya al segundo capítulo del Evangelio de Marcos. Y vamos a titular esta enseñanza, Fe, la puerta de todas las bendiciones. ¿Cómo le dije? Fe, la puerta de todas las bendiciones. Sin duda alguna, hermano, cuando usted escucha la palabra bendición, a nuestra mente, ¿verdad?, llegan cosas buenas, ¿verdad? Una bendición, y más si viene de parte de Dios, no puede ser algo, ¿verdad?, que estanque nuestra vida espiritual o algo que estanque, ¿verdad?, nuestro avanzar como hijos de Dios. La bendición de parte de Dios, hermanos, es algo que llega por consecuencia de cuando usted veíamos la semana pasada, se acerca a Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerda que estudiábamos que vino un hombre leproso y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme? Y dice que el Señor Jesús tuvo misericordia y dijo, quiero, sé limpio. Y dice que extendió su mano y lo tocó y él quedó sano de esa enfermedad. Hablábamos de que es necesario que los hombres y las mujeres se acerquen ¿a quién? A Jesucristo, para que puedan tener, ¿verdad?, y participar de las bendiciones que Él quiere darles. Él dijo muy claro, quiero, sé limpio. El Señor Jesús, que es la fuente de toda bendición, ahora nos muestra en esta historia, hermanos, cómo es que uno de nosotros debe de acercarse al Señor. Ciertamente muchos hemos venido a este lugar y me maravilla el ver, hermanos, cuando las almas nuevas llegan, se sientan, escuchan la palabra de Dios. Pero muchas veces ya no los volvemos a mirar aquí en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces solamente son como aves de paso. Vienen, escuchan y se van. ¿Qué es lo que hace falta, hermanos? ¿Por qué la permanencia en la iglesia a veces nos cuesta un poquito? Pues bien, amado hermano, vamos a estudiar, de acuerdo a las Escrituras, cómo el Señor nos muestra que es necesario tener fe. Recuerde que cuando Él hizo el llamado radical a toda la humanidad, en el primer capítulo de San Marcos, Él dice, el reino de Dios está cerca. ¿Se acuerda que dijimos? Está al alcance de la mano. Dice, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos y crean al Evangelio. Eso es lo que Jesucristo estaba diciendo. Ahora, hermanos, mire, me maravilla que la traducción de los antiguos escritos, ve que nosotros leímos, hijo, tus pecados te son perdonados. La versión más antigua, hermanos, dice, tus pecados te son perdonados, hijo mío. ¿Por qué pone la palabra hijo al final de la frase del perdón?
Recuerde que San Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es necesario primero estar reconciliado con Dios para poder ser hijo, para poder ser parte de la familia de Dios? Porque ese es el orden que Dios dispuso de las cosas. No todos somos hijos de Dios. Es necesario, dice, primero buscar el perdón, primero buscar la reconciliación con el Padre. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Y cuando esa reconciliación se da, entonces somos adoptados, ¿verdad? Le da la gloria al Señor. Vea cómo todo empieza a encajar en su lugar, hermanos. Resaltemos el lugar que ahora ocupa el reino de Dios. Dice, todo aquel que se arrepiente y crea el Evangelio. Ahora ya no es un desconocido, ya no es un advenedizo, ya no es un extranjero. Ahora es llamado hijo mío. Le da la gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios sin siquiera tener una noción de lo que era el Padre? Honestamente, ¿verdad? Cuando teníamos un problema, yo el otro día escuchaba a una persona, tuvo un sobresalto y decía, Padre bendito, ¿verdad? Y inconscientemente invoca el nombre del Eterno. Pero luego viene a nuestra mente la pregunta, ¿será un hijo genuino del Señor? ¿Habrá conocido el arrepentimiento y habrá aceptado en su corazón el sacrificio de Jesucristo? ¿Verdad? Cantábamos hace un momento, yo voy al cielo, pero no porque soy bueno. Cantamos, yo voy al cielo no porque tengo dinero. No dijimos que vamos al cielo, ¿verdad? Porque pues tenemos una buena casa. Dijimos que vamos al cielo porque somos ¿de quién? Somos de Cristo, le da la gloria a Dios. Es necesario entonces, ¿verdad?, que nos acerquemos creyendo al Hijo de Dios. Jesús ahora, aunque sabe su condición pecadora de ese hombre, al mirar la fe de ellos, le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo, eres sanado, levántate? Primero, mire cómo hay un plan de parte de Dios para todas las situaciones. No había duda, hermanos, de que Jesús tenía toda la autoridad y todo el poder de levantarlo de esa camilla. Él podía hacerlo, pero ahora Él entra en un terreno dedicado solo para los sacerdotes, solo para los escribas, solo para los fariseos, la sanidad y la remisión de los pecados. Qué interesante, hermanos, cómo Jesucristo no vino solo a darnos salud física, nos vino a dar salud espiritual, le da la gloria a Dios. Él vino a revivificar nuestro espíritu. Ahora nuestras oraciones son escuchadas. Ahora la comunión con el Padre está restablecida y es posible acercarnos con confianza al trono de la gloria. Le da la honra al Señor. Mire, hermanitos, leamos la historia completa. Por favor, fije sus ojos en el capítulo 2, versículo 1. Dice, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico, que era traído ¿por cuántos? Por 4, dice. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¿Había situaciones adversas para poder llegar a Jesús? ¿Verdad que sí? Dice que por tanta gente, imagínense, unos días antes Jesucristo había sanado a este hombre leproso, del cual hablamos la semana pasada. La gente dice que estaba maravillada del poder de Jesús. Pero ahora, hermanos, quieren traer, ¿sabe qué, hermanos? Yo me quiero imaginar que uno de esos 4 que iba cargando a este paralítico era ese hombre leproso. ¿Tendría o no tendría fe ese hombre para llevar a otro amigo a los pies de Cristo? ¿Verdad que sí? Después de poder experimentar esa sanidad completa en su cuerpo, claro que tiene fe, claro que ha vivido la experiencia de la sanidad y de la salvación. Por eso, hermanos, nosotros hacemos hincapié que nadie puede dar lo que no tiene.
Cuando usted de verdad es salvo, cuando su salvación es genuina, su acercamiento a Jesucristo ha sido confirmado por un milagro, por una sanidad, por algo que el Señor obró en usted, usted ahora sí tiene evidencias, usted sí tiene pruebas, usted es testigo del poder de Dios. Ahora este hombre es traído, hermanos. ¿Qué condición de esta persona? ¿No podía caminar? No. Venía en una camilla, dice que estaba paralítico. ¿Cuántos hermanos, amigos de nosotros, cuántos conocidos de nosotros espiritualmente están inválidos? No pueden ponerse de pie, no tienen la fuerza necesaria para acercarse a Jesús. Y es necesario que entonces la experiencia que a usted y que a mí nos transformó entre en acción. Glorifica al Señor. Y traigamos a esos paralíticos, traigamos a esos desvalidos, traigamos a esos enfermos espirituales que necesitan el perdón de parte de Jesús. Le da la gloria al Señor. Qué maravilla, hermanos. Como el Señor Jesús, sabiendo todas las cosas, dice que no mira la fe del paralítico. El paralítico no tenía ni una experiencia con él, pero los que lo llevaban sí. Dice que miró la fe ¿de quién? De ellos. Y le digo, imagínese por un instante, la Biblia no lo dice así, pero yo lo quiero pensar de esa manera, que uno de esos 4 era ese hombre leproso que hasta hace un par de días se escondía en las catacumbas, se escondía en las cuevas, era despreciado, no había ningún valor en él como ser humano, pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo lo transforma, le da la gloria al Señor. Y ahora él en gratitud, ¿qué hace? Trae a otro que está igual que él o peor quizá. Porque el leproso se pudo acercar por sus propias fuerzas a Jesús. Pero el paralítico, ¿qué posibilidades tenía? Ninguna. Sin embargo, él toma el papel de predicador. Él toma el papel de compartir la palabra de Dios y lo va a traer. Y ahora con otros 3 lo acerca a Jesucristo. Y miren lo maravilloso, lo que sucede. Lea conmigo el versículo 6. Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. Y dice, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿En qué condición estaban los escribas? Dice que estaban sentaditos, ¿verdad? Quietecitos. ¿Qué hacían ellos por ese paralítico? Yo les pregunto, ¿qué hubieran podido hacer ellos? Recuerde quiénes eran los escribas. Sí lo recuerda. Eran aquellos, ¿verdad?, personas cuya profesión era estudiar profundamente, diligentemente las escrituras. La versión antigua dice que también estaban allí los fariseos. Y recuerde que los fariseos eran los intérpretes de la ley, aquellos fieles a las tradiciones judías que cuidaban todos los detalles, pero externos solamente. Por eso Jesucristo los encara y un día les dice, hipócritas. No dejan que otros se salven, ni ustedes mismos se salvan, les dice. Sepulcros blanqueados. Qué tremenda palabra. Mire, la palabra hipócrita suena fuerte, pero su traducción del griego es actor. Eso quiere decir hipócrita. Alguien que finge, alguien que quiere ser lo que no es, ¿verdad? Y Jesús, que conoce los corazones, ¿verdad?, mira los pensamientos del corazón de los escribas. Parece que Jesucristo los oye cuando sus pensamientos, ¿verdad?, están siendo formados en sus mentes. Dice la Escritura que escuchó sus corazones, lo que pensaban en sus corazones. Recuerde que la traducción de corazón es mente, ¿verdad? Cuando la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, se refiere, guarda tu mente. Porque de él mana la vida, gloria a Dios, pero también de ahí mana la muerte, ¿verdad? Cuando tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Nuestros pensamientos no nos llevan a Dios, nuestros malos pensamientos. Entonces decía el Señor, ¿por qué hablan si decían los fariseos y los escribas? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero mire, aquí es donde entra la fe. Aquí es donde entra la experiencia de haber sido bendecido de parte de Jesucristo. Este hombre, hermanos, uno de los que va cargando al paralítico, había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Él sabía, amado hermano, el alcance del poder de Jesús. Por eso su fe creció. Quizá nosotros nunca hemos experimentado un milagro grande en nuestra vida. Pero déjeme decirle que si usted se entrega al Señor,
Si usted se esmera, hermano, un poquito más, quizá el Señor le muestre por fe lo que Él puede hacer en usted. Quizá usted está cargando algo que ya lleva años en su vida y que no ha podido usted dejarlo a un lado. Acérquese con fe, aplique un poco de fe y verá cómo el Señor empieza a obrar en nuestros corazones. El Señor conoce los pensamientos y le dice: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Les dice el Señor Jesús. ¿Hay sinceridad? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay fe cuando nos acercamos a Cristo, hermanos? Eso lo tenemos que responder cada uno de nosotros de una manera personal, individual. Pero yo le aconsejo, hermano, que sí debe de haber sinceridad, debe de haber arrepentimiento y sobre todo debe usted de creer que Jesucristo tiene el poder para cambiar su vida. Gloria sea dada al Señor. Quizá uno de los 4, hermanos, ¿verdad?, no tenía la fe. Quizá uno de los 4 solamente iba porque se necesitaban 4. Pero yo estoy seguro que más de uno sí llevaba la convicción de que Jesucristo era el único que podía cambiar la condición de ese ser humano. Qué interesante, hermanos. Etapa comienza cuando uno de nosotros es bendecido por la misericordia y la compasión de Jesucristo. Usted y yo ya no vamos a volver a ser los mismos. Una vez que el Espíritu de Dios llega a nuestra vida, hermanos, y empieza a cambiar las cosas, eso que para nosotros era imposible, nosotros vemos la mano de Dios, ya no somos los mismos. Esa fuerza que nace de nosotros para hablar del Señor Jesús no es nuestra, es de parte de Dios. Hermana Mari, yo le pregunto, ¿qué le nace a usted hablar de Cristo? ¿No es la gratitud? ¿No es el haber conocido al Salvador de su vida? ¿Verdad que sí? Y eso nos motiva, hermanos, a cada día hablar de Jesús. Yo le decía hace 8 días, este lugar estaría lleno si tan solo nosotros hiciéramos lo que el Señor Jesucristo nos encomendó que hiciéramos. Si uno de nosotros trajera a uno más, hermanos, nos multiplicaríamos y el nombre de Dios sería bendecido. Hay planes, hermano, hay proyectos. Vamos a estudiar métodos de evangelización. Vamos a estudiar métodos para poder que usted se acerque a su amigo, a su vecino, a su familiar y pueda usted compartirle el poder del Evangelio de Jesucristo. Pero ningún método funciona con tal fuerza y tal poder como es la fe, como es la experiencia propia de la salvación. Le da la gloria al Señor. Jesús muestra ahora su autoridad, hermanos, para reconciliarnos con el Padre, perdonando el pecado. Gloria a Dios. ¿Qué era tan fácil, dice el Señor? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Lea conmigo el versículo 8. Y conociendo Jesús sus pensamientos, en su espíritu dice que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. El 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, dice, él se levantó luego y tomando su lecho se salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Le da la gloria a Dios. La maravilla del poder de Dios, hermanos. Usted y yo quedaremos pasmados cuando el Señor empiece a obrar. Cuando Él empiece a contestar las oraciones, hermanos, usted podrá mirar la misericordia de Dios, pero es necesario hacerlo con fe. Acérquese a Jesús con fe. Recuerde que la fe es la puerta para todas las bendiciones. El Señor Jesús ahora hace el llamado radical. Arrepiéntanse, crean al Evangelio, porque el primero quiere sanar el alma, para después el cuerpo por consecuencia. Le da la gloria a Dios. Quizá hemos querido empezar al revés. Hemos querido primero ver las bendiciones materiales. Quizá queremos ver, ¿verdad?, prosperidad económica. Qué sé yo, hermano. Pero déjeme decirle algo. El propósito de Jesucristo es librar nuestra alma del infierno. ¿Le da la gloria al Señor? Ese es el plan. El plan de Dios es salvarnos de la muerte, salvarnos de la condenación eterna.
Primero, Él quiere sanar nuestra alma. Es un cambio integral. ¿Se acuerda que le decía que en el Antiguo Testamento, cuando se arrepentían, lo mostraban con penitencias, ¿verdad? Rasgaban sus vestidos, se sentaban sobre cenizas, se raían el cabello, echaban cenizas sobre sus cabezas y todo ese tipo de cosas. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos muestra que el cambio debe de ser interior, que el cambio debe de empezar en nosotros mismos. Yo no entendía la frase, pero me decía un día un pastor: si quieres que los demás obedezcan, obedece tú primero. Si quieres que los demás tengan fe, ten fe tú primero, decía él. Y es cierto, hermanos, el cambio, el evangelio debe de empezar por nosotros mismos. ¿A través de qué? A través de la fe. Solamente de esa manera el evangelio hará un impacto, ¿verdad?, que cambie, que motive nuestra vida, que la impacte de verdad, para que podamos ser fieles seguidores de Jesucristo. Yo le pregunto, ¿cómo se ha acercado a Jesucristo? ¿Lo ha hecho por interés? Quizá lo ha hecho buscando mejorar su situación financiera. ¿Lo ha hecho por curiosidad? ¿O quizá lo ha hecho sin fe? ¿Lo ha hecho solamente, verdad, porque lo invitaron? Déjeme decirle que el libro a los Hebreos, quiero que lo busque. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Y con esto termino, hermanos. Nos da la fórmula para que usted y yo podamos acercarnos a Dios, podamos acercarnos a las bendiciones que el Señor Jesucristo tiene preparados para nosotros. Hebreos capítulo 11. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Gloria a Dios. Alabe el nombre del Señor, hermano. Él está con nosotros. ¿Ya lo tiene? Allí está proyectado. Léalo conmigo. Dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Léalo de nuevo. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiere orar para que Dios ayude nuestra incredulidad? ¿Quiere pedirle al Señor que nos ayude y que esta falta de fe que ha habido en nosotros cambie y que esa fe llegue para poder acercarnos al trono de la gracia? Cierre usted sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias, Señor. Te alabamos, mi Dios. Bendecimos tu nombre. Aquí está tu iglesia, casa del alfarero. Mi Dios, hemos acercado nuestro corazón a ti. Hemos traído nuestros pasos, Señor, a tu casa para buscar, Señor, el oportuno socorro. Pero hoy, a través de tu palabra, hemos aprendido que es necesario creer. Cada vez que nos alleguemos a ti, debemos hacerlo creyendo que tú puedes ayudarnos, que solamente en ti, Señor, está la potestad de perdonar nuestras faltas, de limpiar nuestras vidas. Ese pasado que nos condenaba, ahora, Señor, es clavado en la cruz del Calvario por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Toma, Señor, nuestra oración, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Ayúdala, Señor, para que podamos de una manera, Señor, firme, acercarnos a ti, de una manera convincente en nuestro interior, que podamos hacerlo, Señor. Quizá lo habíamos hecho mal, quizá lo habíamos hecho con otros intereses, pero mi Dios, tú vas a bendecirnos. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Mi Señor, yo te pido por todos mis hermanos, por mis hermanas que están en esta tu casa. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Espíritu Santo, guíanos, Señor, que nuestra fe crezca. Cada vez que veamos, Señor, que tu mano de poder se mueve a favor de nosotros, podamos, mi Dios, aumentar en poco el valor que hemos tenido, Señor, en esa confianza, en esa certeza de que tú estás presente en este lugar.
Toma nuestra vida, Señor. Si alguno de mis hermanos tuviera una necesidad, Señor, delante de ti y haya esa poca de fe, como un grano de mostaza, dijiste tú, Señor Jesús, permite, Señor, que nuestra oración sea respondida, que podamos, Señor, mirar tu gracia y tu misericordia a través de los milagros, Señor, que tú haces aún en los días de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Grábalo en nuestro corazón, grábalo en nuestra mente y que glorifiquemos y adoremos tu nombre de hoy en adelante, Señor. La fe, la puerta de todas las bendiciones, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén.